Y la meteorización básicamente es la desintegración y descomposición de una roca. Es decir, una roca inicialmente es una estructura sólida mediante la cual se ha ido produciendo por diversas interacciones que han ocurrido. Pero naturalmente después de que este está en su estado, siguen ocurriendo fenómenos alrededor de esta, entonces ayudan que ocurra la meteorización, que básicamente es procesos en los cuales la roca se va rompiendo, se va cediendo o va reduciendo su tamaño. Entonces los agentes como el agua, el viento, esto está metido por ejemplo en los fenómenos que son la lluvia, otros fenómenos que se pueden ver en el desarrollo de la atmósfera, como lo que son los huracanes o la presencia del sol, son eventos que pueden producir eh, eh, cambios respectivos y bastante grandes alrededor de estas rocas. Entonces, estos procesos internos obtienen su energía del interior de la Tierra, por ejemplo, aspectos que se van liberando por esta parte. Entonces, dentro de la meteorización pueden existir dos tipos, o los podemos agrupar en estas ocasiones. Estos que son de meteorización mecánica, eh, que básicamente son por objetos que van ocurriendo, que van pasando. Y estos otros que tienen que ver con la meteorización química, que básicamente son fenómenos que ocurren debido a que se va modificando la estructura química que existe en la roca. Entonces, dentro de la meteorización mecánica, básicamente es un tipo de fragmentación que puede ocurrir en la roca, pero que esta no va a cambiar su composición mineral, es decir, no va a haber un cambio químico sobre dicho objeto. Esta se puede ocurrir, por ejemplo, en momentos donde hay cambio de temperatura, ya sea un aumento o una disminución de este factor, y que como mencionamos es más que todo un cambio de su estado físico, pero no de su composición química. Entonces, un ejemplo de esto es la gelifracción, que es estos momentos mediante los cuales tenemos en la roca agua y llega el punto en el cual esta agua se puede convertir en hielo. Entonces, hay una concentración o una variación de la concentración de este elemento que como ya está el agua o el tamaño determinado específico, entonces al contraerse y convertirse en hierro, aumenta su tamaño relativo en esta región, entonces es lo que puede llegar a producir esta ruptura sobre estas rocas. Entonces, como mencionábamos, este es un cambio en su estado, no un cambio de su composición química. También puede ser la descompresión, que básicamente es el lajamiento o separación de lajas que se produce al ser liberadas de presiones. Y recordemos que esto ocurre básicamente al quedar expuesta ante la erosión de la superficie, ¿verdad? Entonces, esto se puede ir, por ejemplo, notando porque quizás antes en estas partes había la presencia de polvo o parte de la roca se fue disminuyendo y convirtiendo en polvo. Entonces, al final quedan estructuras que se pueden ver o observar de esta manera. Esto que es la expansión térmica, que básicamente esto es básicamente por cambios en el tamaño que tiene el objeto. Debido a esto se produce a los cambios de temperatura. No sé si bueno, en sus clases les toca llevar algo de física, pero hay algo que ocurre cuando se modifica la temperatura de un objeto. Permítanme que dice. Y esto es que al calentarse un objeto, este tiende a expandirse, pero al enfriarse, esto tiende a disminuir su tamaño físico. Naturalmente, a cambio bajo de temperatura, entonces la expansión o la disminución de su tamaño va a ser también relativo, ¿verdad? Es un factor que depende específicamente de la temperatura de estos objetos. Pero hay materiales que cuando esto ocurre están ubicados
ciertas regiones que no puede permitir ese cambio. Entonces, este aspecto que está aumentando, disminuyendo su temperatura durante el proceso del día, es lo que provoca estos objetos. Y más, por ejemplo, si estamos en regiones como los desiertos, que durante el día alcanza temperaturas bastante elevadas y durante la noche alcanza temperaturas bastante disminuidas, al no haber nubosidad en la región que ayude a retener el calor eh, que ha sido liberado en esta zona durante el día. Entonces, todo este proceso de enfriamiento y calentamiento que sufren hacen que la roca se vaya expandiendo, pero al estar ubicadas en una sola región, entonces es lo que llega a que se vaya fracturando cada uno de estos elementos. La haloclastia, que básicamente es un proceso que se produce por la presencia de sal, la cual es transportada por el agua hacia grietas en las rocas. Entonces, estas sales se mezclan con el agua, aumentando su tamaño. Y llega un punto en el cual el aumento no supera la posibilidad de crecimiento que puede tener este lugar, entonces se va produciendo estas formas de grietas o de fragmentaciones en cada uno de estos lugares. Y al final se puede ver igual a la piedra que se presenta en la imagen superior, que ya producto después de un periodo de tiempo bastante largo. La metalización química. Bueno, aquí básicamente lo que ocurre es eh, ciertas circunstancias que ocurren que ayudan a que la composición química que tienen las rocas se vaya modificando. Y esto puede ser también ante la presencia de ciertos gases que están en la atmósfera. Entonces, esto ocurre específicamente debido a estos factores y por eso vamos a empezar a ver qué tipo de metalización química puede ocurrir. Por ejemplo, la oxidación. Sabemos que básicamente la oxidación es como la incorporación de ya sea de oxígeno ante ciertos materiales que pueden recibirlo y se oxidan. Entonces, estos elementos, al estar en contacto con el oxígeno del aire, entonces estos reaccionan y, por ejemplo, con ciertos materiales, por ejemplo, con el hierro, tienden a oxidarse al entrar en contacto. Entonces, algunas de las rocas tienen superficies o cantidades de hierro superiores y básicamente es lo que ocurre con este tipo de mineralización que se puede encontrar. La carbonatación, esto es básicamente pues, cuando tenemos la presencia de ácido carbónico, eh, el cual se va produciendo en cada uno de estos lugares. Entonces, al producirse esto, básicamente lo que genera es las estalactitas y las estalagmitas, que básicamente es debido a la disolución del dióxido de carbono en el agua. Entonces, esto es básicamente es como un paso continuado o similar a lo que teníamos en esta parte. Aquí estamos hablando de un ácido. Y recordamos que la mayoría de los ácidos es básicamente la combinación de un óxido con partículas de hidrógeno, ya sea hidrógeno o la partícula OH. Entonces, es necesario primero que exista el óxido, que por ejemplo el caso que vimos anteriormente nos explicaba por qué se oxidan algunas rocas. Y una vez que son óxidos y entran en contacto con agua, entonces puede ocurrir esto. La disolución, esto es básicamente otra forma o mineral que se puede producir. Algunas de estas piedras tienen altos niveles de sal. Entonces estas al entrar en contacto con agua, básicamente se disuelven. Entonces, al final ocurre como en este caso, que aquí lo que significaría que, por ejemplo, en esos lugares donde habían huecos,
Antes había la presencia de sal, entonces con la presencia de agua de la lluvia o otro tipo de agua que puede existir en la región, al estar en contacto, ocurren estas mineralizaciones como la disolución y básicamente quedan las rocas como se ven, sin la presencia de sal. Por eso hablamos de un cambio en sus condiciones químicas. La hidratación, que básicamente esto se debe a la presencia o ausencia del agua. Entonces, en algunos elementos, eh, la presencia de partículas de agua es habitual, pero estas al aumentar o a disminuirse en la roca hacen que, por ejemplo, estos elementos vayan cambiando su volumen. Pero, por ejemplo, algunas veces, como se ve en la imagen, cuando hay sequías o reducción del agua, porque, por ejemplo, en esa zona no hay lluvia, entonces ocurre algo similar a lo que se observa en este caso, el cual es que el sol ayuda a que el agua que era parte de la estructura presente, la evapora, entonces al final queda esta superficie similar en este punto, sin ausencia o sin la presencia de agua en esta parte. Y lo otro es la meteorización a través de la hidrólisis, que básicamente aquí lo que tenemos es que el agua transforma en iones. Recordemos que un ion es básicamente un átomo que tiene la ausencia o presencia de electrones. Es como una molécula, perdón, como un átomo, pero sin un nivel similar de protones y electrones, pero por eso hablamos de ausencia o presencia adicional de electrones en dicho material. Entonces, esto ayuda a formar estos iones que reaccionan ante la presencia de ciertos minerales y van rompiendo sus redes cristalinas. Por ejemplo, en este caso se puede ver la presencia de que estas reaccionaron en esos espacios donde hay huecos presentes en estos elementos. Y otro elemento bastante importante por considerar y que no habíamos mencionado anteriormente es esto de la materialización biológica. Y es básicamente que las rocas se pueden cambiar su tamaño o ir disminuyendo su tamaño habitualmente por ciertas acciones que requieren o que están presentes debido a los seres vivos alrededor de estos elementos, ¿verdad? Entonces estos contribuyen a cambiar el tamaño o la estructura tal cual se conoce de la roca. Y por eso es otra forma de meteorización posible que puede ocurrir debido a estos factores. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, licenciado. Ok, entonces, para los que todavía tienen ciertas actividades o no las han realizado todas, recuerden que les queda una semana más para las actividades de la segunda parcial. Recuerden que el examen será el siguiente sábado, es decir, el sábado 16, y que a partir de esta fecha ya tendrán disponibles las actividades pues, del tercer parcial para que las vayan realizando. Yo, al igual que en las otras ocasiones, voy a compartir las presentaciones, esta y otras que les servirán para que las tengan como contenido disponible para las próximas clases. Pasen buena noche y saludos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todos. Buenas noches.